Montserrat es considerada la montaña más significativa e importante de Cataluña. Turistas de todo el globo vienen a visitarla cada año, impresionados por la belleza de sus singulares formas, moldeadas pacientemente por el paso del tiempo. En su interior se sitúa el santuario y monasterio benedictino de Montserrat, dedicado a la Virgen de Montserrat. Pero esta Montserrat religiosa y mística es solo una de las facetas que esconde en su interior. Con este documental pretendemos dar testimonio de los encuentros nocturnos que se celebran los días 11 de cada mes con el objetivo de avistar ovnis y de la reacción de varios sectores sociales y religiosos ante ese fenómeno. Montserrat lleva siglos siendo un lugar sagrado para el cristianismo. Pero no todo Montserrat es igual. Al otro lado de la montaña, un grupo de gente lleva años reuniéndose allí para escuchar a este hombre, Luis José Grifol, quien afirma haber sido contactado por seres extraterrestres. Hablamos con un reconocido ufólogo sobre sus orígenes. Él, cuando tiene sus primeros contactos, ocurren a domicilio, ocurren en su casa, viviendo en Montgat, en primera línea de mar, siente una intuición que le lleva al balcón de su casa. Recuerda que estaban emitiendo en aquel momento aquella serie que se llamaba Los Roper, deja de ver Los Roper a Mildred y se va al balcón y allí observa un fenómeno luminoso. Aquello le sobrecoge de tal manera que tiene la necesidad interna de pedir que, si aquello ha sido una manifestación, vuelva a producirse. E inequívocamente, por segunda vez, aquel objeto vuelve a aparecer. Aquello, como te puedes imaginar, rompió su sistema de creencias. Él venía de una familia tremendamente religiosa, muy advocada a la Virgen, con una cierta relación además con Montserrat, especialmente por su madre. Y cuando él llegaba al trabajo y le comentaba a sus compañeros aquellas intuiciones, inequívocamente traían algún recorte de algún lugar u otro del mundo en el que sucedía algún avistamiento. Y fue así como él definitivamente va a la montaña de Montserrat y tiene su primer avistamiento. Escuchando al señor Guijarro, se nos viene a la mente la siguiente pregunta. ¿Quiénes son los contactados? Para contestar dicha pregunta, quedamos con unos compañeros del programa Codex, Más allá del misterio. Nos ha quedado claro que esto de los contactos es algo personal, pero ¿puede que haya alguien que nos contacte? Para valorar las posibilidades, hemos contactado con un catedrático de física de la Universitat Autònoma de Barcelona. Difícilment. És a dir, jo crec que perquè que hi hagi civilitzacions capaces d'enviar naus cap a fora, jo crec que la probabilitat és relativament petita, perquè s'han de donar una sèrie de condicions sobre l'estrella, sobre el planeta, sobre l'estabilitat orbital i d'inclinació del planeta,
i jo ho trobo bastant improbable. Hi ha gent que ho troba més probable i hi ha moltes discussions, però s'han de tenir en compte una sèrie de factors objectius. Con pocas o muchas probabilidades, Grifol escogió la montaña de Montserrat para enseñarle a la gente sus avistamientos. Verás, Montserrat es para los aficionados a los ovnis algo así como una especie de santuario. Santuario que casi se puede decir es tal en la medida en que alberga allí su Virgen Negra. Una Virgen que además estuvo rodeada de un acontecimiento o de varios acontecimientos que tenían que ver con luces populares o lo que llamaríamos hoy día la presencia de objetos volantes no identificados. Sucedió en el año 880, cuando 3 pastores, durante varios sábados consecutivos, avistaron unas luces en lo alto de la montaña de Montserrat que indicaban un lugar concreto de esa montaña. Y al acercarse advirtieron que allí se encontraba una gruta, una cueva, en la que descubrieron precisamente esa talla. Esa primera mención a los ovnis, o lo que identificamos hoy como los ovnis, puede decirse que es algo así como un sustrato, un caldo de cultivo que hará que futuras generaciones vayan relacionando esa montaña con un enclave sagrado, sagrado porque son los dioses o lo que viene del cielo lo que se nos manifiesta. Y es en ese contexto en el que además sucede que muchos años más tarde, varios siglos más tarde, nos vamos a la Edad Media, un segundo acontecimiento relaciona esas luces populares con la montaña de Montserrat. Ocurre en Olesa de Montserrat y hay un acta notarial, un documento en el que todas las personas más o menos importantes del pueblo relacionan precisamente un acontecimiento que por espacio de hora y cuarto estuvo protagonizándose como escenario, como telón de fondo en la montaña de Montserrat y en la que avistan de nuevo nuevas luces. Y un tercer acontecimiento que también podemos comprobar históricamente es el hecho de que en Manresa todos los meses de febrero se celebra una fiesta, la festividad de la extraña llum, que tiene que ver también con un acontecimiento de una luz que proveniente de la montaña de Montserrat entra en la iglesia del Carmen y después de hacer una evolución por la nave sale por una de las ventanas dejando sonar todas las campanas. Aquello era una especie de injerencia de lo divino en lo humano, habida cuenta de que el obispo que estaba haciendo misa en aquel recinto religioso había propuesto a sus campesinos que si había alguna manifestación divina accedería a la construcción de una acequia para paliar la sequía que en aquel momento pues había en aquel lugar. Y gracias a eso se celebra hoy, podemos decir en la actualidad, una festividad en relación a lo divino, a esas luces populares. Ese es el contexto en el que Luis José Grifol de alguna manera tiene como presente, después de que varias intuiciones le pongan en la línea de lo ufológico, de acudir en 1974 a la montaña de Montserrat para, de alguna manera, comprobar que sus intuiciones de platillos volantes, de ovnis, podían tener que ver con aquella montaña. Y lo que ve al subir allí, en aquella primera ocasión, es una luz cerca de San Geroni en la que efectivamente distingue allí, dice incluso, los rostros de sus familiares fallecidos. Aquella historia, medio ángeles, medio extraterrestres, es la que sirve para que todos los días 11 ese hombre, aparentemente un hombre normal, un hombre de negocios, era un alto ejecutivo de una compañía multinacional, cambiara radicalmente su vida y llegara incluso a la Cámara Británica de los Lores a exponer sus experiencias dentro del contexto ovni. A lo largo de esos 16 meses que yo he tenido oportunidad de subir a la montaña y muchos otros fuera de los días 11, pues he podido constatar que ese clima, ese caldo de cultivo social sigue presente hoy en día. Es decir, que la cuestión tecnológica o la cuestión científica no ha logrado eclipsar ese sentimiento de sagrado que siguen teniendo quienes profesan fe en los no identificados. Y son muchas las personas que pueden testimoniar también el paso de esos aparentes ovnis por el firmamento nocturno de la montaña de Montserrat. ¿Y cómo han sentado estas quedadas en el monasterio?
Vamos hasta la abadía de Montserrat para averiguarlo. I clar, el mal és que això es fa aquí a Montserrat, a la muntanya de Montserrat, però vull dir, no hi tenim res a veure, ni nosaltres ens n'aprofitem, ni sabem de què va, perquè ningú ens ho ha dit, i tampoc, diguem, no té cap relació amb la part religiosa, diguéssim, que és el nostre manera de viure, el nostre concepte de vida cristiana, o religiosa, simplement religiosa. És que allò no és ni religiosa, no es tracta d'això, i per tant no hi ha cap connexió en aquest sentit. I si algú la fa, no val. No té res a veure. Ja dic, jo una vegada, fa molts anys, jo em cuidava d'allà a Santa Cecília i vaig voler-hi anar i vam veure que començava a venir gent i el més important, portant aparells fotogràfics, anar posant-los posant estratègicament, a veure si podien captar alguna cosa. Vaig veure, dic, això no fos, i altres que ja preparaven les taules, diguéssim, els entrepans i tot això que venen perquè la gent, doncs, o sigui, que s'ha convertit en una mena de festa esotèrica, si vols, o bé màgica, no crec, ni això no arriba ni això. ¿Por qué la Iglesia se muestra tan distante con el tema ovni? Nuestros compañeros de Codex tienen una teoría. No obstante, salvando las distancias, hemos descubierto que hay un nexo común que une estas dos caras de la montaña, y esa es la fe en algo más allá. Són diferents maneres de viure, a vegades és una pura religiositat una mica màgica que fa que n'hi ha que en diguin fe. Això passa a nivell molt estès, a molta gent, que és una manera màgica de poder, en certa manera, sobreviure als problemes de la vida o bé de trobar solucions, diríem, relativament fàcils també a les contrarietats que podem tenir en la vida. Diríem, la meva expressió de fe no va per aquest camí. És tot una altra, és una reflexió, primer que hi ha una reflexió personal, però hi ha també una vivència interior que en diem amb un llenguatge, diríem, una mica més formal, és teologia, o sigui, que està relacionat amb Déu. És teològic, que té una profunditat de reflexió, una profunditat de contingut religiós. Però a vegades ens podem quedar en el part de conceptes intel·lectuals. Però tampoc això és la fe. O bé, la fe podem veure que és creure allò que està prescrit que hem de creure.
Dos Montserrats, una mágica, pagana, y otra más religiosa, tradicional. Como hemos visto, ambas realidades no son excluyentes entre sí, ni mucho menos. En realidad, ambas tienen algo en común, algo inherente al ser humano, algo que las hermana entre sí. Ese algo es la fe. Fe en seres de otra galaxia, fe en un Dios omnipotente, fe en la ciencia. ¿Qué más da? Al final, fe. Y de esto han sido y serán siempre testigos los ojos que brillan en la oscuridad de la noche.